Cuando lees un libro, tus ojos recorren la página, tu cerebro descifra las palabras y tu boca permanece cerrada. Todos los libros que has leído en los últimos 10 años, todos los artículos, todos los correos electrónicos, todas las etiquetas de medicamentos, todas las instrucciones de tu médico, los leíste en silencio, sin voz. Tus labios no se movieron, tu garganta no se contrajo, tus oídos no recibieron nada de la página. Tu cerebro procesó cada una de esas palabras por un único canal, el visual. Un canal de 3 disponibles. El sistema motor que produce el habla, más de 100 músculos en el diafragma, la garganta, la lengua, los labios y la mandíbula, estaba dormido en cada página que leíste en silencio. El sistema auditivo que habría procesado tu propia voz pronunciando esas palabras, realizando una verificación de comprensión, codificando el sonido, creando una segunda huella de memoria, estaba apagado. 2 sistemas de procesamiento completos yacían ociosos, mientras tus ojos hacían todo el trabajo solos. Y nunca notaste lo que faltaba, porque la lectura silenciosa se siente completa. Parece que estás obteniendo todo de la página. No es así. Estás obteniendo las palabras. Estás perdiendo la codificación motora, el refuerzo auditivo y la verificación de comprensión que proporciona tu voz cuando pronuncia lo que tus ojos están leyendo. Mloud y sus colegas midieron el coste del silencio. Las palabras leídas en voz alta se recuerdan entre un 15 y un 20% mejor que las palabras leídas en silencio, comprobado inmediatamente después de la lectura, comprobado con demora, comprobado en todos los grupos de edad examinados. Lo llamaron el efecto de producción. La ventaja no tiene nada que ver con el volumen, la atención ni el esfuerzo. La ventaja es arquitectónica. Leer en voz alta obliga al cerebro a procesar el texto a través de 3 sistemas simultáneamente en lugar de uno. 3 huellas de memoria en lugar de una. 3 rutas de recuperación en lugar de una. Las mismas palabras, el mismo significado, el triple de codificación. Piensa en lo que realmente se activa en tu cerebro cuando lees una frase en voz alta. Porque la diferencia entre la lectura silenciosa y la lectura hablada no es una cuestión de grado, es una diferencia en cuánta corteza participa en el proceso. La lectura silenciosa activa 2 regiones. La parte de tu cerebro que descifra el lenguaje escrito, convirtiendo las formas de las letras en palabras y frases, y la parte que comprende lo que esas palabras significan. 2 regiones, un camino, de los ojos al significado. Ese es el circuito completo. Todo lo demás guarda silencio. Pronunciar las palabras activa esas 2 regiones más toda una arquitectura adicional. La región de planificación del habla debe secuenciar los comandos motores para cada sílaba antes de que la pronuncies. Tu corteza motora debe enviar esos comandos a más de 100 músculos. El diafragma para el soporte respiratorio, los músculos de la laringe para el tono y la fonación, 8 músculos separados en la lengua para dar forma a consonantes y vocales, los músculos alrededor de los labios para los sonidos que requieren su cierre o redondeamiento, el velo del paladar para dirigir el aire por la nariz o la boca, y la mandíbula para controlar cuánto se abre la boca en cada vocal. Esta coordinación funciona a aproximadamente 14 fonemas por segundo en el habla adulta normal, una de las secuencias motoras más rápidas y complejas que produce tu cuerpo, más rápida que tus dedos en un teclado, más rápida que tus piernas corriendo, más rápida que cualquier movimiento atlético que realices. Tu sistema auditivo procesa el resultado. Tu cerebro trata tu propia voz como habla entrante del exterior y pasa toda la cadena de comprensión por segunda vez sobre tu propio output. Eres simultáneamente el hablante y el oyente. Y tu voz llega a tus oídos por 2 rutas separadas que ninguna otra voz utiliza. Por el aire, como cualquier sonido, y a través de los huesos del cráneo directamente al oído interno. La ruta ósea transmite las frecuencias más bajas con mayor eficiencia, lo que explica por qué tu voz suena más grave y más resonante para ti que para cualquier otra persona que esté escuchando. ¿Conoces esa experiencia? ¿Has oído una grabación de tu propia voz y has pensado que sonaba más delgada, más aguda, menos sustancial que la voz que escuchas dentro de tu propia cabeza? La grabación es lo que escuchan todos los demás, solo conducción aérea. La voz que escuchas cuando hablas es conducción aérea más conducción ósea, una señal más rica, un sonido más grave,
una versión de tu voz que solo tú escucharás jamás. Tu cerebro recibe esa versión más rica y la procesa con mayor implicación que cualquier otra voz. Más contenido de bajas frecuencias, llegada más rápida por la ruta ósea y entrada bilateral simultánea porque la conducción ósea alcanza ambos oídos por igual a través del cráneo. Cuando lees en voz alta, tu cerebro está procesando tu propio habla a través de la señal auditiva más rica que tiene disponible. Una señal que ninguna otra voz puede proporcionar, llegando por una ruta que ninguna otra voz puede utilizar. La ventaja de la propia voz no es psicológica, es acústica. Tu voz es objetivamente una señal más rica para tu cerebro que la voz de cualquier otra persona. La diferencia en el territorio cortical no es marginal. Leer en voz alta activa sustancialmente más área cerebral que la lectura silenciosa. Los sistemas motor, auditivo y propioceptivo se involucran junto al sistema visual que la lectura silenciosa usa en solitario. Y cada sistema involucrado crea su propia huella de memoria, independiente del contenido. Codificación visual, motora y auditiva funcionando en paralelo, cada una produciendo un registro separado que el sistema de memoria puede usar posteriormente para recuperar la información. Ahora bien, una pregunta que el efecto de producción plantea, pero no responde por sí solo, porque la ventaja de memoria del 15 al 20% es el resultado medible. El mecanismo que subyace a ello, por qué la codificación triple produce una memoria mejor, revela algo sobre cómo funciona tu sistema de memoria que cambia la manera en que piensas sobre cada información que quieres retener. Tu memoria recupera basándose en la distintividad. Cuando intentas recordar algo, el nombre de un medicamento, los detalles de un documento financiero, las instrucciones que te dio tu médico, tu sistema de recuperación busca entre los recuerdos almacenados el que coincide con tu consulta. Los recuerdos codificados a través de un único canal, solo visual, se almacenan junto a millones de otros recuerdos codificados visualmente. No son distintivos, se funden. El nombre del medicamento que leíste en silencio el martes pasado está almacenado en un formato idéntico, por la misma ruta, usando el mismo método de codificación que cualquier otra palabra que leíste en silencio el martes pasado. El sistema de recuperación no puede distinguirlo fácilmente del fondo. Una palabra que leíste en voz alta se almacena de manera diferente. El recuerdo incluye lo que vieron tus ojos, la huella visual, incluye lo que hizo tu boca, cómo se movió la lengua en las consonantes, cómo los labios dieron forma a las vocales, cómo la respiración sostuvo las sílabas. E incluye lo que oyeron tus oídos, el sonido de la palabra en tu propia voz, en el tono, el ritmo y el énfasis que elegiste al pronunciarla. 3 huellas. 3 pistas de recuperación. Cuando buscas ese recuerdo, cualquiera de las 3 pistas puede localizarlo. La apariencia visual de la palabra en la página, la sensación motora de producirla en la boca o el sonido auditivo de oírla en tu propia voz. La probabilidad de una recuperación exitosa aumenta con cada ruta de codificación adicional. El recuerdo no es más fuerte porque te hayas esforzado más. Es más fuerte porque está almacenado en 3 lugares en lugar de 1. Y tu sistema de recuperación solo necesita encontrar uno de los 3 para traer de vuelta el recuerdo completo. Y aquí es donde la consecuencia práctica se vuelve personal. Porque si tienes más de 45 años y leíste una etiqueta de receta en silencio, dejaste el frasco y no puedes recordar la dosis 1 hora después, no estás experimentando un deterioro cognitivo temprano. Estás experimentando una codificación de canal único que recupera mal frente a un fondo de millones de otros recuerdos de canal único. La etiqueta tenía el mismo aspecto que cualquier otra etiqueta. La huella visual no es suficientemente distintiva para ser localizada. La misma etiqueta leída en voz alta, pronunciada, oída, sentida en la boca, produce una huella suficientemente distintiva para ser encontrada 1 hora, 1 día, 1 semana después. La mejora no se trata de concentración, no se trata de leer con más atención. Se trata de darle a tu sistema de memoria 3 maneras de encontrar la información en lugar de una. El documento financiero que leíste en silencio y del que no puedes recordar las cifras clave. El correo del consultorio de tu médico con las instrucciones para la cita que tuviste que releer porque los detalles no se quedaron. La receta que leíste 3 veces porque las medidas seguían escapándosete. Cada uno de estos es un problema de codificación de canal único. Almacenamiento solo visual, produciendo recuerdos indistinguibles de los miles de otros recuerdos solo visuales que tu cerebro creó esa semana. Leer cualquiera de ellos en voz alta una vez, a velocidad normal, con tu voz normal,
Habría triplicado la codificación sin añadir un segundo extra de tiempo de lectura. El tiempo es idéntico. La voz es la única variable. La mejora de la memoria es arquitectónica. Y aquí se abre una segunda pregunta. Porque el efecto de producción explica por qué leer en voz alta mejora la memoria. No explica por qué leer en voz alta se siente diferente a hablar en una conversación. ¿Por qué leer un libro en voz alta en una habitación vacía produce un efecto cognitivo que una conversación con un amigo no produce? Ambas implican hablar, ambas activan el sistema motor, ambas producen retroalimentación auditiva. La diferencia está en lo que estás diciendo, y esa diferencia importa para cada circuito involucrado. El habla conversacional usa un vocabulario limitado. Hablas en oraciones cortas, repites frases familiares, usas las palabras que ya conoces bien, aquellas cuyos programas motores están tan ensayados que tu boca las produce sin esfuerzo. La región de planificación del habla apenas se involucra porque las secuencias motoras están automatizadas. La demanda cognitiva es baja. Los circuitos se mantienen en un nivel de base, pero no son desafiados. Leer en voz alta obliga a tu boca a producir palabras que tu vocabulario conversacional no incluye. El texto escrito, incluso un periódico, incluso una novela, incluso una receta, usa un vocabulario mediblemente más rico y sintácticamente más complejo que el habla conversacional. La región de planificación del habla debe secuenciar comandos motores para palabras desconocidas, palabras que tu boca no ha formado recientemente, grupos de consonantes por los que tu lengua no ha navegado últimamente, secuencias de múltiples sílabas que tu ritmo respiratorio no ha gestionado en un tiempo. La corteza motora trabaja más. La región de planificación del habla trabaja más. La coordinación temporal trabaja más. Cada circuito involucrado en la producción del habla está operando al nivel de complejidad del texto escrito, no al nivel de complejidad de tu conversación habitual. Esta diferencia importa para el mantenimiento. Los circuitos que producen el habla, las rutas motoras, las regiones de planificación, la coordinación temporal, mantienen su velocidad de procesamiento y sus conexiones sinápticas a través del uso regular con suficiente complejidad. El habla conversacional los mantiene al nivel de complejidad conversacional. Leer en voz alta los mantiene al nivel de complejidad de lo que estés leyendo. Si lees en voz alta a García Márquez o a Cervantes, estás pasando tus circuitos de producción del habla por estructuras sintácticas y exigencias de vocabulario que ninguna conversación impondría. Los circuitos no solo están activos, están siendo desafiados. Y los circuitos desafiados se mantienen mejor que los circuitos en ralentí. La neurociencia del mantenimiento dependiente del uso es consistente en este punto. Piensa en lo que le ocurre a tu respiración cuando lees en voz alta, porque la dimensión respiratoria de la lectura en voz alta es algo de lo que nadie habla y que todo el mundo experimenta. La lectura silenciosa no impone ninguna exigencia respiratoria. Tu respiración continúa en el patrón de reposo, 12 a 20 respiraciones por minuto, descoordinada con el texto, sin relación con la estructura de las frases, autónoma y no monitorizada. Leer en voz alta obliga a tu sistema respiratorio a subordinarse al texto. Debes inhalar en el momento adecuado, en un límite de cláusula, en un punto, en una pausa natural dentro de la estructura de la frase. Tu diafragma debe suministrar suficiente aire para llevar la frase hasta el final. Si la oración es larga, la respiración debe ser más profunda. Si la oración contiene una cláusula intercalada, un pensamiento subordinado incrustado en medio de un pensamiento más largo, tu sistema respiratorio debe distribuir el suministro de aire a lo largo de toda la estructura, conservando suficiente reserva para terminar la cláusula principal después de la interrupción. Esto es el acoplamiento respiratorio lingüístico, tu respiración subordinada a la estructura sintáctica del texto escrito. El acoplamiento impone un patrón de respiración que es más lento, más profundo y más rítmico que la respiración de reposo, porque las oraciones escritas son más largas y más estructuradas que los enunciados conversacionales. La respiración que estableces durante la lectura en voz alta sostenida, inspiraciones más profundas en los límites de las cláusulas, expiraciones más largas a través de oraciones con múltiples cláusulas, un ritmo dictado por la puntuación en la página, cae en un rango asociado con el equilibrio autonómico óptimo. La respiración influye en el tono vagal. El tono vagal influye en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El efecto descendente opera a través de los mismos circuitos del tronco cerebral que cualquier actividad motora que impone un ritmo respiratorio que desplaza el tono autonómico hacia la calma.
Lo notarás si lees en voz alta durante 5 minutos y luego te detienes. El patrón de respiración no revierte de inmediato. Tu sistema respiratorio ha sido guiado durante 5 minutos por la estructura sintáctica del texto, y ese guiado persiste brevemente después de que pares, igual que una canción sigue sonando en tu cabeza después de que la música ha parado. La calma que sigue a 5 minutos de lectura en voz alta es en parte respiratoria, un patrón de respiración impuesto por la estructura de las frases que sobrevive a la propia lectura. Y la dimensión de la comprensión, porque leer en voz alta no solo codifica mejor y mantiene los circuitos mejor, también comprende mejor. Y el mecanismo es un bucle de retroalimentación que la lectura silenciosa no puede producir. Cuando lees en voz alta y tu voz produce una frase, tu sistema auditivo procesa esa frase como habla entrante del exterior, ejecutando toda la cadena de comprensión por segunda vez sobre tu propio output. Eres simultáneamente el hablante y el oyente. Tu comprensión se pone a prueba 2 veces. Una vez cuando tu sistema visual descifró el texto y una vez cuando tu sistema auditivo procesó tu versión hablada. Si algo está mal, si leíste una palabra incorrectamente, si la estructura de la frase no fluye correctamente, si el significado es ambiguo, tu sistema auditivo detecta el error y lo señala para su corrección. Ya has vivido esto. Estabas leyendo en voz alta y te detuviste a mitad de una frase porque algo no sonaba bien. Volviste atrás. Releíste la frase que tus ojos habían pasado sin dificultad. La frase sobre la que la lectura silenciosa te habría dejado deslizar quedó atrapada en tus oídos cuando la pronunciaste. El sistema auditivo captó lo que el sistema visual dejó pasar. La pronunciación incorrecta que reveló una lectura equivocada. La estructura de la oración que se derrumbó al ser pronunciada. La palabra que tus ojos interpretaron de una manera, pero tu voz reveló como otra. El bucle de retroalimentación auditiva es una verificación de comprensión en tiempo real que la lectura silenciosa no realiza. Y esa verificación capta errores a una tasa que el procesamiento solo visual no puede igualar. Ese bucle, tus oídos verificando tus ojos, tu voz poniendo a prueba tu comprensión, el error emergiendo como un tropiezo que la lectura silenciosa habría enterrado. Es el mecanismo de control de calidad que acabó con mi confianza en la lectura solo visual para cualquier cosa que importa. La dimensión prosódica profundiza esto aún más. Cuando lees en silencio, las palabras llegan sin ritmo, sin variación de tono, sin énfasis. La frase, ella no robó el dinero, tiene 7 significados diferentes dependiendo de qué palabra enfatices. Y la lectura silenciosa no entrega ninguno de esos patrones de énfasis. Tu sistema visual descifra las palabras. Tu sistema de comprensión asigna un significado por defecto. La ambigüedad pasa sin ser examinada. Puede que hayas entendido la frase. Puede que la hayas malentendido. La lectura silenciosa no puede decirte cuál, porque la lectura silenciosa no exige que te comprometas con una interpretación. Pronunciar las palabras te obliga a elegir. Debes decidir qué palabra enfatizar, dónde pausar, cómo modular el tono a lo largo de la frase. Cada decisión requiere un nivel de comprensión que la lectura silenciosa no exige. Debes entender el significado lo suficientemente bien como para ejecutarlo. La ejecución es el test de comprensión. Si no puedes encontrar el patrón de énfasis correcto para una frase, es porque aún no la has comprendido completamente, y leer en voz alta hace audible esa brecha de una manera que la lectura silenciosa nunca revela. El procesamiento prosódico también involucra el lado opuesto de tu cerebro respecto a la decodificación del lenguaje. El lenguaje, las palabras, la gramática, el significado literal, se procesa predominantemente en el lado izquierdo. La prosodia, la melodía, el ritmo, el contorno emocional del habla, se procesa predominantemente en el lado derecho. La lectura silenciosa es en gran medida una actividad del hemisferio izquierdo. Leer en voz alta es bilateral. El lado izquierdo descifra el lenguaje, el lado derecho procesa la prosodia que ejecutas. Ambos hemisferios activos, ambos contribuyendo a la comprensión. La implicación total produce un procesamiento cognitivo más completo del texto que cualquiera de los lados trabajando solo. Y la implicación del hemisferio derecho está disponible exclusivamente a través de la lectura en voz alta. La lectura silenciosa no lo activa, porque la lectura silenciosa no produce prosodia para que el hemisferio derecho procese.
Y entonces la pregunta para cualquiera que tenga más de 45 años. Porque la dificultad para encontrar palabras, los momentos de lo tengo en la punta de la lengua, la sensación de que la fluidez verbal ya no es lo que era a los 35, estos son los síntomas que llevan a las personas a sus médicos preocupadas por el deterioro cognitivo. Y la pregunta que vale la pena hacerse antes de que la preocupación tome el control es: ¿está el deterioro en el cerebro o en los inputs que el cerebro ha estado recibiendo? Los circuitos que producen el habla se mantienen a través del uso con suficiente complejidad. Cada circuito de tu cerebro opera bajo el principio de úsalo o manténlo. Las conexiones que se activan regularmente permanecen fuertes. Las conexiones que quedan sin usar se debilitan y eventualmente se podan. Los circuitos de producción del habla, la región de planificación, las rutas motoras, la coordinación temporal entre la respiración, la voz y la lengua, requieren activación regular con suficiente complejidad para mantener su velocidad de procesamiento y su densidad de conexiones. Considera lo que ofrece tu día típico. Lees en silencio. Los circuitos del habla están dormidos. Ves la televisión. Los circuitos del habla están dormidos. Desplazas el móvil. Los circuitos del habla están dormidos. Escuchas podcast. Los circuitos de comprensión están activos, pero los circuitos de producción están dormidos. Envías mensajes de texto. Los circuitos del lenguaje están activos, pero los circuitos motores del habla están dormidos. La única activación que recibe tu sistema de producción del habla en un día moderno típico es la conversación. Y la conversación opera con complejidad reducida, con vocabulario automatizado y estructuras de oraciones cortas y familiares. Los circuitos que producen habla compleja, los que secuencian palabras desconocidas, navegan por cláusulas subordinadas, coordinan el ritmo respiratorio a lo largo de oraciones largas, no reciben casi ninguna activación. Si eras un hablante articulado a los 40 años y notas dificultad para encontrar palabras a los 55, es posible que tu cerebro no esté en declive. Tus circuitos de producción del habla pueden estar infraestimulados, mantenidos al nivel de complejidad conversacional cuando necesitan complejidad literaria para mantenerse afilados. El momento de tengo la palabra en la punta de la lengua puede ser un fallo de recuperación en un circuito que no ha sido ejercitado al nivel de complejidad que exige la recuperación. La palabra está ahí. El camino hacia ella puede haberse estrechado por la falta de uso, no haberse degradado por la edad. El circuito necesita inputs con suficiente complejidad para mantener las conexiones que requiere la recuperación rápida. Y la conversación sola no proporciona esa complejidad. 5 minutos de lectura en voz alta al día cambia completamente esos inputs. Tu sistema motor coordina más de 100 músculos a 14 fonemas por segundo, secuenciando palabras desconocidas, navegando grupos de consonantes, gestionando el ritmo respiratorio a lo largo de oraciones complejas que el habla conversacional nunca exige. Tu sistema auditivo procesa tu voz simultáneamente por el aire y por los huesos, ejecutando una segunda verificación de comprensión en cada frase. Tu sistema de memoria codifica a través de 3 canales en lugar de 1. Tu sistema respiratorio se subordina a la estructura sintáctica, produciendo un patrón de respiración que desplaza el tono autonómico hacia la calma. 5 minutos. Las palabras que estarán ahí cuando las necesites en una conversación la semana que viene, están ahí porque las pronunciaste en voz alta desde una página esta mañana. 5 minutos. Cualquier texto. Cualquier habitación. La habitación puede estar vacía. Los circuitos no saben si alguien está escuchando. Se activan de manera idéntica tanto si lees a un nieto, a una pareja o a la pared de la cocina. El público es irrelevante para el mecanismo. El mecanismo requiere tu voz, tus oídos y tus ojos operando sobre el texto simultáneamente. Nada más. Si no has leído en voz alta en años, y la mayoría de los adultos no lo hace, salvo para leer a niños, el primer minuto resultará extraño. Tu voz te sonará poco familiar en el contexto de un libro. Puede que tropieces con palabras sobre las que tus ojos habrían deslizado silenciosamente sin dificultad. Palabras largas, términos técnicos, palabras con grupos de consonantes que tu boca no ha producido en meses. El tropiezo no es un problema. El tropiezo es el mecanismo funcionando. Cada tropiezo es una palabra cuyo programa motor se ha debilitado por el desuso.
Un camino que tu boca recorrió con fluidez en su día y que se ha estrechado porque nada en tu vida cotidiana le pide a tu voz que lo produzca. Leerla en voz alta es la activación que ese camino necesita. Hacia el tercer o cuarto día, los tropiezos disminuyen. Los programas motores se están reactivando. Las palabras que tu boca no podía encontrar el primer día llegan con fluidez el quinto. No porque las hayas practicado deliberadamente, sino porque los circuitos se activaron y la conexión se fortaleció a través del uso. En la segunda semana notarás algo más. Tu voz ha cambiado, no de forma dramática, pero la fluidez, el ritmo, la seguridad de tu producción hablada serán ligeramente diferentes de lo que eran antes de empezar. Los circuitos que producen el habla están operando con mayor capacidad. La búsqueda de palabras es fraccionalmente más rápida. Las frases llegan con más facilidad. La lectura en voz alta no está solo codificando el texto mejor, está manteniendo el sistema de producción del habla a un nivel de complejidad que tu vida conversacional no proporciona. Esa diferencia arquitectónica, 3 sistemas de procesamiento activos durante la lectura en voz alta frente a uno durante la lectura silenciosa, codificación triple frente a codificación única, implicación cortical bilateral frente a procesamiento predominantemente unilateral, bucles de retroalimentación auditiva motora frente a decodificación visual pasiva. Es el hallazgo que hizo que cada sesión de lectura silenciosa cargara para mí con un coste invisible. El coste nunca fue visible porque la lectura silenciosa se siente completa. Parece que estás obteniendo todo lo que el texto ofrece. Estás obteniendo las palabras. Estás perdiendo 2/3 del procesamiento que realizaría tu cerebro si tu voz estuviera implicada. La lectura silenciosa fue inventada hace aproximadamente 1500 años. Antes de eso, casi toda la lectura era en voz alta. Los textos eran pronunciados predominantemente. Las bibliotecas eran ruidosas, los lectores eran oradores. Agustín de Hipona, escribiendo en el siglo IV, describió observar a Ambrosio de Milán leyendo en silencio, y lo registró como algo notable, tan inusual que merecía ser documentado. El acto de leer sin mover los labios era lo bastante extraño como para escribir sobre él. Durante los 3000 años anteriores del lenguaje escrito, desde la escritura cuneiforme sumeria a través de los rollos griegos hasta los textos romanos, leer significaba hablar. La biblioteca de Alejandría no era silenciosa. Era una sala de voces, cada estudioso leyendo simultáneamente, cada texto pronunciado en voz alta, la verificación de comprensión y la codificación motora y el acoplamiento respiratorio operando continuamente en cada lector del edificio. El cambio a la lectura silenciosa fue una conveniencia, más rápida, más silenciosa, socialmente más fácil. Podías leer en la cama sin molestar a tu pareja. Podías leer en una habitación llena de gente sin competir con otras voces. Podías leer más rápido porque tus ojos podían adelantarse a lo que tu boca podía producir. La conveniencia era real. El coste era invisible porque el coste no estaba en lo que la lectura silenciosa añadió, sino en lo que sustrajo. La codificación triple reducida a simple. El bucle de retroalimentación auditiva apagado. El acoplamiento respiratorio lingüístico abandonado. La implicación bilateral de los hemisferios reducida a predominantemente un lado.